¿Están listos? He venido hablando acerca de la madurez espiritual. Diga conmigo la madurez espiritual. Dígale de lado, es tiempo de madurar. ¿Por qué es necesario hablar desde la iglesia de la madurez espiritual? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué la iglesia tiene que hablarme de madurez? Porque yo decía que no es lo mismo ser un adulto que ser una persona madura. A mí me ha tocado ver personas que en tiempos de dificultad, inclusive en enfermedad, las personas se comportan infantil o inmaduramente. Y entonces dices, ¿qué pasó con esta persona? A lo mejor de repente conociste a una persona, sea hombre, sea mujer, empezaste a relacionarte con ella, con él, y resulta ser que de repente viste que tuvo cambios en su conducta, cambios en su forma de ser, cambios en su forma de obrar, cambios en su forma de actuar. Y entonces te diste cuenta que todos esos cambios resultaban ser infantiles, resultaban ser fuera de lo normal, resultaban ser como, órale, ¿por qué le pasó esto, no? ¿Por qué de repente se comporta como niño o niña chiquita? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces resulta ser que la gente no podía encontrar una respuesta a ese tipo de conductas y actitudes. Y entonces simplemente pensábamos que la gente estaba enojada. O simplemente, así es, y listo. Y no teníamos una herramienta o no teníamos recursos para poder resolver esas áreas. Y entonces a lo mejor eso terminaba siendo una afectación porque nuestros hijos se quedaban inmaduros, nuestra relación en nuestro matrimonio se quedaba inmadura, de repente el cónyuge podía ser inmaduro en cosas y no puede uno crecer en el matrimonio, no puede uno crecer en una relación, no puede crecer con uno consigo mismo, que es lo más grave de todo. Entonces, la iglesia, cuando hablamos de crecer, no solamente hablamos de crecer en volumen, en número, en gente, tener 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, que eso será fabuloso, amén, yo lo expecto y quiero que crezcamos, pero también para crecer en eso necesitamos aprender a tratar con personas, porque no podemos crecer si no sabemos tratar con personas inmaduras, siendo nosotros inmaduros. No hay nada más grave, escucha bien esto, que querer crecer y tú ser inmaduro. Eso es gravísimo. Entonces, ustedes llegaron acá, estás hasta acá, Dios te trajo aquí, veniste porque tienes un propósito de crecer. Hay una misión de crecer. Dios te trajo para que escuches este mensaje, para poder crecer interiormente. Porque la madurez es crecimiento de adentro hacia afuera. La madurez es crecimiento interior. Hay 3 formas en las que nosotros podemos crecer. Podemos crecer adentro, podemos crecer hacia arriba y podemos crecer hacia los lados. Por ejemplo, hay gente que dice, perfecto, es que yo quiero un auto. Yo, por ejemplo, particularmente cuando tenía entre mis 14 para 16 años, yo decía, quiero tener un auto, quiero tener un auto. Pero te garantizo que si yo hubiera tenido un auto en esa época, yo lo hubiera chocado. Porque hubiera sido inmaduro. Me hubiera gustado entonces solamente mostrarme ante la gente. Porque tal vez en ese momento, por mi edad, que era una persona que estaba transicionando de niño a la adolescencia, en la juventud, en ese momento mi identidad no estaba firmada. Y entonces me gustaba tal vez que todo lo que hacía era como para agradar el ojo de los demás. Y entonces a lo mejor yo hubiera tenido ese auto y lo único que me hubiera gustado es que me vieran. Y a lo mejor en una de esas, ¡pum!, choco. ¿Entiendes? Esas son áreas y son producto de la inmadurez. Lo más grave es que a veces no nos damos cuenta y seguimos arrastrando todo ese tipo de condiciones que tienen que ver con la inmadurez. El otro día estaba con mi jefe del trabajo y él me decía, es que tú me has enseñado algo. Y yo le decía, qué bueno, me alegra mucho, ¿no? Él ya me estaba tirando un halago. Y yo con madurez empecé a filtrar el halago y digo, Señor, dame la prudencia, dame la habilidad, dame la sabiduría, porque yo no me puedo enaltecer delante de Él. Porque todo lo que Él está viendo es algo que tú has formado en mí. Todo lo que Él está viendo es algo que tú has hecho en mí. Todo lo que está viendo es el producto del espíritu de la sabiduría y el espíritu del conocimiento que tú has trabajado en mí. Y entonces me dice, me has enseñado porque
Yo te puedo decir a ti cualquier cosa y tú no reaccionas, tú solo te ríes. Y me decía, es que mira, es que tú eres así, así. Y yo. Y lo hizo a propósito porque le decía a otras personas, decía, diles por qué eres así. Y le dije lo siguiente, porque Dios me ha cambiado y porque Dios me enseñó a dejar de vivir de la opinión de la gente. ¿Cómo pudiste hacer eso? Y el mensaje está aquí. Diga conmigo, la madurez espiritual. No hay nada más grave que aprender a vivir de la opinión de las personas. Es más, muchas veces los matrimonios no funcionan correctamente porque muchas veces las personas dentro de un matrimonio se pueden sentir que la persona, tu cónyuge, te está opinando negativamente. Muchas personas no pueden crecer en su familia porque muchas veces los hijos pueden generar una opinión negativa de sus padres. Los padres generan una opinión negativa de sus hijos. Y entonces empezamos a formular y a producir mucha inmadurez. Y de repente venimos a la iglesia y queremos que Dios nos ayude. Y queremos un milagro. Pero los milagros suceden y empiezan a generarse. Pero llega un momento en el que el milagro no es lo único que te va a sostener. Sino lo que te va a sostener es que tú te transformes, que tú cambies. Y dentro de las áreas de cambio y de transformación está un área llamada madurez. Y cuando hablamos de madurez necesitamos hablar de hijos, porque la madurez solo se produce cuando nosotros aprendemos a ser hijos, no cuando aprendemos a ser más adultos. Porque a veces me he dado cuenta que por ser más adultos, a veces podemos ser más infantiles. Esa forma adulta de resolver a veces las cosas, de me quedo callado y no digo nada, porque ya sé a dónde va a llevar todo esto. Y la realidad es que la madurez te permite dar la habilidad para hablar una palabra correcta. Es más, mira que la Biblia dice, para los que se enojan, y esto lo he mencionado muchas veces, dice así, que la palabra blanda es la que aplaca la ira. No dice el que se queda callado. No dice el que no dice nada, sino el que abra la palabra blanda. Y entonces estás en el matrimonio, estás en el trabajo, estás en tu vida diaria y resulta ser que dices, voy a resolver este enojo quedándome calladote. Y no digo nada. Estás en la iglesia y esto no lo voy a hablar con nadie. Es un error. Porque cada persona que deja de hablar lo que tiene que sacar de adentro, aprendiéndolo a sacar con madurez, lo empieza a dañar y a contaminar. Y progresivamente esa persona va a ir abriendo puertas espirituales. Le va a abrir la puerta al miedo, le va a abrir la puerta a la opresión demoníaca, le va a abrir la puerta a que entonces venga el espíritu de rechazo, le va a abrir la puerta a renunciar a la paternidad de Dios, le va a abrir la puerta para que entonces sea anulada la posibilidad de crecer. Y esto es como nos pasó cuando éramos niños o cuando éramos jóvenes. ¿Cuántos de nosotros, sin que me levanten la mano, nos quedamos callados en un área cuando éramos niños y nos quedamos lastimados por dentro? Que de repente te retó tu papá. Yo cuando a veces hablo con mi hija, la más pequeña, que tiene 6, 7 años, que cumplió recientemente, en algunas de las veces que yo me sentaba a hablar con ella, me decía ella, es que tú me retas. Le digo, no, mi amor, yo no te estoy retando. Te voy a enseñar algo. Tu papá sabe hablar contigo. Tu papá se acerca a tu corazón. Tu papá quiere conocer qué piensas por dentro, porque él no te puede retar de algo que no sabe cómo tú reaccionaste. ¿Y por qué reaccionaste como reaccionaste? Y entonces la empecé a sacar de esa concepción que tenía, porque ella ya había formulado una opinión. ¿Estás entendiendo? Resulta ser que cuando somos hijos pequeños en el Señor o inmaduros espiritualmente, una de las características de los hijos inmaduros llamados nepios
es que formulan opiniones de manera muy rápida y pueden confundirse en lo que está pasando. Me pasó en un cierto tiempo cuando yo estaba siendo formado como hoy creyente en Jesucristo, en esa transición que di de empezar a congregarme, como tal vez muchos de ustedes, y resulta ser que me dieron un líder, me asignaron un líder. Y entonces yo dije, wow, qué buena onda, pero yo no entendía para qué servía un líder. El líder sí entendía para qué estaba, pero yo particularmente no entendía para qué debería de tener un líder, para qué debería de tener una persona que me iba a dar un cuidado. Yo decía, yo me sé cuidar. Pues yo llegué a la iglesia cuando tenía 29 años, no creas que llegué cuando tenía 15. Llegué cuando tenía 29 años, para los que no saben, y entonces de repente, pues ya grandote yo, ya con barba, ya con una vida totalmente independiente, ya con muchos pecados también, para que no se sienta nadie mal. ¿Quién llega aquí sin pecado? Dígale al lado, aquí nadie llega sin pecado. Porque aquí llegamos para que Dios lave nuestros pecados y nos perdone. Amén. Pero entonces creamos una opinión, ¿cómo me van a ver? ¿Cómo me van a ver a mí? ¿Estás entendiendo? Y entonces caíste en la inmadurez espiritual. Resulta ser que yo tenía, te digo que me asignan un líder, me asignan a alguien para mi cuidado, y yo dije, pues yo me sé cuidar. Yo no necesito que alguien me cuide. ¿Para qué? Ya trabajo, ya sé a qué horas debo de llegar a mi casa, ya tengo llaves de mi casa, ya mi papá no me dice nada a qué horas llego, si es que llego, porque había veces que no llegaba. Y así sucesivamente. No les voy a platicar más, si no luego se emocionan. Y entonces, de repente la persona, la líder que yo tenía, se empezaba a invertir en mi persona porque ella observaba cosas que yo no podía observar. Y yo decía, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede a esta persona? Le voy a decir al pastor. Y siempre me quedaba, le voy a decir al pastor, y no le decía nunca nada. Es de verdad, de verdad. Me acordé de esto porque ayer justamente, mientras que estaba buscando un correo electrónico, en una de las cosas le dije, me hizo un borrador. Para los que no saben lo que es un borrador, es cuando te pones a escribir algo y no lo envías. Y así, escribí un mail y le dije, al pastor, hablando de mi situación. Pero no lo envié, ¿sabes por qué? Porque llegó un momento en que dije, ¿qué estoy haciendo? Esto ni en el trabajo lo hago. Pero en la iglesia me di cuenta que lo quería hacer. Y entonces descubrí al tiempo que tenía que trabajar Dios en mi persona, que tenía que trabajar Dios en mi interior. Entonces se me quedó guardadito ahí, apenas ayer lo recordé. ¿Ah? Entonces, te hablo todo esto porque cuando hablamos de la inmadurez espiritual, hay 5 niveles de madurez espiritual. Diga conmigo 5 niveles. La pregunta es, ¿en qué nivel te encuentras tú? Esto no importa si crees en Dios, si no crees en Dios. Esto aplica para todos, creas o no creas. Estás en algún nivel. Eso es un hecho. Porque el día que vayas con el psicólogo, también te lo va a decir. No con mis palabras espirituales, no con las palabras del tenor de la iglesia, pero te lo va a decir y vas a darte cuenta que Dios tiene la verdad. ¿Estás acá conmigo? Ok, entonces hay 5 niveles. Y la forma en la que Dios explica estos niveles es en la forma en la que somos hijos. ¿Es la forma en la que qué? Somos hijos. Si yo te pregunté ahorita, ¿qué tipo de hijo eres? Yo sé que si le pregunto a los papás, no, yo tengo un hijo, pero precioso de la vida. ¿Cómo lo amo, lo quiero? ¿Sí o no? Y más, mira, perdóname que te diga esto, pero me ha tocado ver muchas veces padres que pierden hijos.
padres que maltrataron hijos, padres que se olvidaron de sus hijos. ¿Y sabes qué? Cuando los perdieron, porque partieron, vi un llanto desgarrador. Nunca he visto tal nivel de llanto que cuando un padre pierde a un hijo. Yo no sé si alguien acá ha perdido a alguien o no, pero es durísimo. Y es por eso y es necesario que podamos madurar. Porque así como un padre en lo natural le duele perder a un hijo, a Dios no le gusta perder a sus hijos. Dile conmigo, a Dios no le gusta perder a sus hijos. Y yo, dile conmigo, y yo soy uno, soy su hijo y Él es mi Padre. Amén y amén. Entonces, ahora que ya sabemos que somos hijos, ¿qué tipo de hijos somos? Yo voy a describir las 5 características de los 5 niveles. De los 5 niveles voy a dar sus características y ustedes se van a identificar. ¿Se van a qué? Porque una vez que te identifiques, entonces sabes desde dónde tienes que crecer. Por ejemplo, un árbol, ¿desde dónde sabe que tiene que crecer? Desde que semilla, ¿sí o no? Muchos no están en grado de semilla, pero hay que ver en qué nivel se encuentran. El primer hijo, o la primera tipología o forma de hijo, se describe a través de la palabra del griego nepio. Nepio. Nepio se le decía a los hijos que más o menos en lo natural tienen la forma de 0 a 2 años y que tienen cierto tipo de conducta. Entonces, la palabra de Dios nos explica que los hijos nepios tienen una conducta muy particular. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 5, verso 13. Quiero que vayamos allá para los que tienen Biblia. Si no traes tu Biblia, te voy a pedir que la abras o la descargues. Después la borras si quieres, pero por ahora descárgatela. Y si no, pégate el de al lado, al de adelante si traes su Biblia. Hebreos es un libro que está en el Nuevo Testamento. Y dice así: y todo aquel que participa de la leche, es decir, de una palabra básica, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Otra vez te lo voy a volver a leer. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Claramente vemos que aquí hay una distinción notoria, clara, acerca del tipo de creyente, el tipo de hijos que podemos ser. Y hay una categoría que pone y dice, porque es niño. Dígale al lado, porque es niño. Fíjate que no dice hijo, dice niño. Está hablando de la conducta, está hablando de la forma en la que se desempeña o se desenvuelve. ¿Cómo es un niño de 0 a 2 años? ¿Cómo es un niño? La pregunta es esa. ¿Cómo es un niño de 0 a 2 años? Te voy a dar varias características el día de hoy. Y la primera es que el nepio o el que es niño es movido o agitado por las circunstancias. Es movido y agitado emocionalmente por lo que ve, por lo que le acontece. De repente ve que alguien lo mira fijamente y, ¿qué traes? ¿Qué tienes? Yo recuerdo hace un tiempo atrás, cuando era un poco más chavo de lo que soy, un poco más pibe, y había una temporada, no sé si la recuerdas, que de repente te miraba alguien y, ¿qué? Bueno, pues ¿qué? Órale, dale, vamos a darnos. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien era así aquí? ¿No? Ay, gracias, Jorgito. Gracias, George. ¿Marce también? Uy, papá, la mentona Marce.
Ya se fue libre. Maxi también, Maxi Rodríguez, gracias. Facu también levanta ahí nuestro camarógrafo, cámara 1. Denle un fuerte aplauso a mi querido Facu. Tremendo servidor de Dios. Muy bien. Un día que escuchen su testimonio de él, la verdad es que es poderoso, es muy lindo. Y bueno, resulta ser que te miraban y luego iban a la bronca. Ahora imagínate eso en el noviazgo, en la pareja, en el matrimonio, en el trabajo. No. Gente que se agarraba afuera o adentro de la planta. Pum, pum, pum. Y uno empieza a creer que eso es normal de la sociedad. A mí me pasó que yo iba a una escuela pública en la secundaria, porque en la primaria sí iba en la privada, pero después me dijeron mis papás, ¿sabes qué, hijo? Pues tú tienes que conocer todos los extremos. Y yo, pues vamos para allá, para la escuela pública. Y resulta ser que la escuela pública era la secundaria. Entonces yo, imagínate, venía de la privada y venía así como medio cheto. Y resulta ser que de repente afuera había unas bandas. En mi época, ¿no? Yo soy joven, ¿eh? En mi época había bandas afuera de la escuela. Ahora no, está todo tranqui. Pero en mi época había bandas. Y entonces, aparte me tocó el turno de la tarde. Y ya cuando salía era de noche. Y no era de que mis papás iban por mí. En ese momento me empezaron a curtir como nunca. Te regresas a patín. ¡Ay! Ni siquiera para el colectivo, papá. Y yo dije, bueno, pues va. Y entonces era de salir y veías a puro monigote, tipo de esos que ya son como de... te voy a hacer un paréntesis, porque mi secundaria en México solamente dura 3 años, pero acá en Argentina dura 6. Para nosotros, después de los 3 años, entramos a otro grado que se llama preparatoria. Y típico, siempre están esos de preparatoria que serían para ustedes los de 4., 5. y 6. año, que siempre quieren ser como los asaltacunas. Me entendieron muy bien. Que van por los pollitos frescos. Y resulta ser que veíamos gente así, que estaba ahí, que iba nada más a la secundaria a cazar. Escucha bien esto. Entonces yo salía y con mi mochilita esa típico como de primaria que sales como si fueras Boy Scout, llena de libros, llena de todo, porque cuando entras a la escuela y es tu primer año, eres como bien aplicado, traes todo. Y ahí iba yo, cargando con todo, y de repente veía puro tipo así gigante, así, ¡pum! Y yo decía, madre mía, ¿a dónde me metí? Y un día me decían, no, es que a ese le dicen el cara. Y lo volteabas a ver y yo era horrible, hijo, no manches. Pelos así parados, todo, ¿no? No, es que ese es el pollo. Y ese es el más peligroso. Entonces te empiezan a crear una opinión de la gente terrible. Entonces tú sales así del colegio y ya sales como todo atemorizado. Y aparte, y luego de noche. Cuando eres niño, tus papás nunca te enseñan nada acerca de la noche y lo único que te dicen, no saques de la noche porque es peligroso. Entonces imagínate, ibas así, con tu cara de espantado, hijo. ¿Estás entendiendo? Entonces, resulta ser que mis papás, por todo ese tipo de educación, me enseñaron a vivir de las circunstancias. La sociedad me empezó a enseñar a vivir de las circunstancias. Me empezó a llevar a un proceso donde empecé a vivir acerca de las circunstancias y resulta ser que elementos como esos que te estoy diciendo, como el simple apodo, empezaron a crear una condición agitada de mis sentimientos o de mis emociones y empezaron a deformar mis pensamientos. Y empiezas a crecer de esa manera. Y resulta ser que un día llegas a Dios. Dios quiere transformarte porque tú tienes un propósito, porque tú tienes vida, porque tú tienes algo dentro de ti especial. Y no lo puedes descubrir porque estás lleno de inmadurez. No puedes descubrir lo especial que tú eres porque tienes inmadurez. Y entonces Carlos empezó a pelear con todo eso. Carlos empezó a tener que luchar con todas esas áreas hasta que descubrí que yo era movido y agitado emocionalmente por las circunstancias. La noche era peligrosa. Para Pedro, el viento era algo atemorizador.
No le enseña a sus hijos cosas que no tiene que enseñarles. Y si te las enseñaron, es tiempo de cambiarlo. Es tiempo de cambiarlo, mi hermano. Porque tú tienes que aprender que la planta de tus pies donde pise, ahí habrá paz. Ahí habrá paz. Ahí tiene que haber paz. Dios nos dio una armadura y dice, te vas a poner el calzado del evangelio de la paz. Y entonces andamos como creyentes, todos timoratos. Y de repente llegas a la entrevista del trabajo. ¿Me va a contratar? No, tú vas a llegar como rey ahí, papá. Ya llegó, ya llegué. Ya llegó lo que usted necesita. ¿Estás entendiendo? ¿Estás acá o no? Pero después no salgas inmaduro allá adentro. Porque luego uno se vende re bien. ¿Acá son vendedores de humo? ¿Sí o no? Son como el parrillero de la ruta 8. Te tiran humo para que huele. Y pasas en el auto, en el colectivo. ¡Ay, qué rico huele! Pues nada más están quemando la grasa, mi hermano. Están vendiendo humo. ¿Están acá o no? ¿Sí o no? ¿Sí conocen a unos cuantos, no? ¿Vendedores de humo? ¿O no? Dile al lado, ¿eres vendedor de humo? ¿Ah? ¿Están acá o no? Bueno, entonces, Pedro fue movido por el fuerte viento y puso sus ojos en circunstancias y no en Jesús. Una persona que es nepio, no se asuste, nepio es una persona inmadura, es alguien que pone sus ojos en las circunstancias. ¿Cuántas veces hemos ministrado a personas que ponen sus ojos? Es que mi mamá, es que mi papá, es que el dinero, es que está lejos, es que allá, es que el mentor, es que la mentora, es que el anciano, es que el pastor, lo que dijo allá. Bueno, es que Dios no está conmigo, y no es cierto, Él está al lado de ti. Todas esas circunstancias son para nosotros que estamos entrenando y equipando a las personas, representarían en nuestra percepción hay inmadurez. Y por lo tanto, tenemos que trabajar la inmadurez. ¿Cuántos quieren que Dios le trabaje su inmadurez? Diga, Dios va a trabajar en el 2024 con la inmadurez. Porque yo estoy destinado a que el cierre de este año voy a ser una persona madura. Amén y amén. Dáselo fuerte. Eso es, celebra que vas a crecer. ¿Me la abres, por favor, hijo? Entonces, ese es el primer punto. Es movido y agitado emocionalmente. Pregunta, con toda sinceridad, ¿cuántas personas, cuántos de ustedes, sin que te sientas mal, porque a lo mejor viene al lado a alguien contigo, reconocen en este preciso momento que son movidos y agitados emocionalmente por las circunstancias? Muy poquitos. Segunda característica. Otra de las características de un hijo nepio, o de lo que dice aquí porque es niño, es que no tiene resistencia o ninguna fuerza. Y esto es como un niño que no sabe caminar todavía, que apenas gatea y de repente se da sus sentones. No tiene resistencia, no tiene ninguna fuerza, no tiene fortaleza espiritual. Entonces, muchas veces cuando empezamos a caminar nuestra vida en Dios, nos encontramos que no tenemos esa resistencia o esa fuerza o fortaleza espiritual. Resulta ser que nos caemos o nos tropezamos o simplemente nos empacamos. Esto me recuerda como los comerciales que hay a veces de los bebés, que de repente se da su sentón y se queda llorando. ¿No? ¿Alguien ha visto así a un bebé? ¿No? ¿Sí o no? A veces en lo espiritual, a veces así nos pasa. Vemos a las personas y decimos, oye, pero ¿por qué te quedas así? Continúa, sigue yendo a la iglesia, sigue yendo a la casa de paz, sigue yendo al taller, sigue yendo a la escuela, sigue haciendo esto, sigue haciendo lo otro, no desistas. Como el ayuno. Ya porque te dio hambre y no puedo.
No, ve regresando progresivamente. No de cortes tan de tajo. Porque eso es una actitud infantil. ¿Estás entendiendo? ¿Lo has sacado o no? Porque tenemos que desarrollar resistencia. ¿Cómo? Una persona madura, escucha bien esto, es alguien que tiene o desarrolla su resistencia, su fuerza espiritual. Y de repente llega así, es que no tengo fuerza, es que ya no puedo más, ya no voy a la iglesia porque no puedo. Mi hermano, eso si le preguntamos a Dios cómo lo llamaría, diría nepio. Lucas capítulo 10, verso 38. Vámonos allá. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. ¿Dónde entró? Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Fíjate bien. Le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Diga conmigo, oía su palabra. Vean la diferencia entre el maduro y del inmaduro. Esta mujer, ¿qué hacía? Oía su palabra. Pero Marta se preocupaba. ¿Qué hacía Marta? ¿Cuántos están preocupados por lo que está pasando afuera ahorita? Ay, porque si no el tiempo se me escapa y no voy a poder hacer esto, lo otro, aquello. Pero Marta, ¿qué hacía? Se preocupaba con muchos, ¿qué? Dígale al lado, ¿qué onda preocupado? Y acercándose, ¿qué hizo? Se acercó se acercó ella a Jesús y le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¡Oh! Y esto es poderoso, mi hermano. Esto es para todos. Yo recuerdo cuando estaba en mi casa, primero antes de ir al ejemplo de la iglesia, voy a ir al de la casa. Yo tenía 2 hermanos. Mi hermano, el que le sigue, me lleva 9 años y la que le sigue me lleva 10 años. O sea, yo soy más chico. Y llegaba un momento en el que mis papás decían, Carlos, haz esto. Carlos, haz lo otro. Carlos, haz aquello. Y yo decía, ¿qué onda? Pues dile a mi hermano también, ¿no? ¿Sí o no? ¿Alguien reclamó alguna vez así? Pues dile al otro que está echado, está viendo la tele y no le dices nada. Solo yo. ¿Sabes qué estaba pasando? Estaba brotando mi inmadurez. No importa que tu reclamo fuera correcto o incorrecto. No, estaba brotando tu inmadurez. Hay veces que creemos los adultos que la forma en la que reclamamos es lo correcto. Pero ¿sabes qué? Está brotando tu inmadurez porque ese reclamo viene profundamente de la preocupación. ¿De dónde viene? Ay, estoy preocupada, pastora, necesito hablar con usted. Ay, anciana Analía, necesito hablar contigo. Ay, anciano Matías, por favor, es que esto solo lo tengo que hablar contigo. ¿Estás entendiendo? ¿Estás acá o no? Preocupados. Me pasó a mí. Preocupado. Ay, líder, es que yo te tengo que decir algo porque ¿ves que le dijiste a él que hiciera esto? No lo hizo. No lo hizo. Hasta que un día entendí y dije, ¿qué? Con el perdón de la palabra, qué tarado que fue. Porque yo debí de haber activado la madurez. Y debí haber dicho, ¿sabes qué? Vamos, te ayudo. ¿Por qué no puedes? ¿Qué está pasando? ¿No? Te ayudo. Vamos a hacerlo. Pero no. Fue más importante mi preocupación. Fue más importante mi inmadurez. Y eso sí, creí correcto. Yo lo reporto. Esos reportes no nos sirven, hermano. Esos reportes nos queman. Desgastan. Nosotros necesitamos madurez. Díganle, esta iglesia, este ministerio necesita madurez.
Y yo voy a participar para madurar en esta casa. Amén y amén. Yo debí haber dicho en mi casa, pues no importa que ellos no lo hagan, porque aquí es donde yo vivo. Y si lo hago, me va a servir a mí. Si yo lavo el baño, quien lo va a encontrar limpio soy yo y yo lo voy a disfrutar. ¿Sí o no? Porque a veces donde nos más quejamos es en el baño. ¿Por qué no han sacado los papeles? ¿Por qué no limpiaron bien? ¿Por qué no le jalaron? Pues jálele usted. Mira, hay gente que se sale sin jalarle, lo ve sucio y se va. Pero que no sea usted uno de ellos. Yo si lo veo sucio digo, ni modo. Agarro el baldecito, obviamente si no hay agua, agarro el baldecito, lo lleno, me tengo que esperar. Esa espera parece eterna. Y lo ves que se va llenando lento. Sabes que no te puedes salir porque si llega otro lo va a encontrar sucio y van a saber que fuiste tú. Y después lo cierran. Ay, de esas veces que no se va con la primera. Oh, peligroso. Oh, mamá mía. ¿Está entendiendo? ¿Qué significa estar preocupado? Anótele ahí, anótele ahí. La palabra preocupación, le di al clavo, ¿viste? ¡Punga! La palabra preocupación significa una persona que está arrastrándose o está siendo arrastrado. Pero también preocupado significa una persona que da vueltas en círculos. ¿Que da vueltas cómo? En círculos. ¿Cuántas veces has dado vueltas en círculos en una misma área una y otra vez? Una y otra vez. Mira, yo era una persona que reclamaba eso. Salía del baño y decía, ¿quién no le jaló? Mamá, pero es que Alejandro no le jaló. Mamá, papá, es que Marcela no le jaló. Y reclamaba y reclamaba y reclamaba. ¿Sabes qué? Me iba a quedar así toda la vida reclamando. Hasta que un día maduré y dije, no importa. Resolví la cosa. ¿Cuántos van a madurar? Dile al dedo, es tiempo de madurar. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Déselo más fuerte, porque yo sé que usted está recibiendo. Y cuando digo madurar es tiempo de dejar de dar vueltas en círculos. A veces nos encontramos con el mismo reclamo del marido, de la marida, del perro, del gato, del perico, de todos, mano. Y entonces de repente nosotros desde este lado vemos que las personas están dando vueltas en círculos y que tienen un serio problema con la preocupación, como Marta, que quería a fuerzas, fíjate bien, quería cambiar la perspectiva de Dios. ¿Cuántas oraciones tuyas has invertido para cambiar la perspectiva de Dios sobre algo, sobre alguien? Mira, esto es maravilloso porque Marta se le acerca en el 40, vamos a leerlo, presta tus ojitos ahí. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Cuántos a veces han pedido ayuda a Dios? Muchas veces esa ayuda tiene que ser que tú madures. Vamos a ver lo que le dice a Jesús. Respondiendo el 41, ve el 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. Oye, era como para levantarse. Yo creo que si Marta hubiera sido argentina, se le levanta a Jesús en ese mismo momento y le hace un piquete. Che, estás loco, oye tú. ¿Qué no le vas a decir nada? Marta,
¿Que no le vas a decir nada a Jesús? Dile algo, no me está ayudando. ¿Cuántos alguna vez han sentido eso en su corazón? Este no me está ayudando. Esta no me está ayudando. Dios no me está ayudando. Mira, el mismo Hijo de Dios no le estaba ayudando a Marta. Era una razón buena. Vamos a levantar los platos sucios. Está revolcada la casa. Ay, es que no voy a ir, pastor, porque tengo que limpiar la casa. Ahora resulta que el día del evento quieres limpiar la casa. Hijo, no puede ser. Y Jesús le responde: Marta, Marta. Ay, Martita preciosa. Te amo, te adoro, eres maravillosa, eres mi hija, la mejor. Afanada, ¿y cómo? Estás con muchas cosas. ¿Estás cómo? ¿Cómo te sentirías tú que de repente Dios te diga con voz audible: tienes muchas cosas? Sería crudo eso, ¿no? ¿Sí o no? Mira que a mí Dios sí me lo ha dicho. Una de las cosas que aprendí a escuchar de la voz de Dios es que me diga: traes muchas cosas, Pastor Carlos. Céntrate en lo que es importante. Si me lo dice a mí, ¿no se lo dirá a cada uno de ustedes? De una persona madura es la que sabe diferenciar los tiempos. Una persona madura es una persona que sabe diferenciar lo que es verdaderamente importante. Y a veces reclamar no es lo importante. Lo importante es madurar nosotros. Por eso 42, vea lo que le dice Jesús: pero solo una cosa es necesaria en este momento, y María la ha escogido. Dios le llamó a eso la buena parte, la cual no le será quitada. Eso es madurez. La madurez no te roba identidad. La madurez no te permite que tú pierdas estatura. Hay gente que de repente dice: te amo, y a la semana ya está con otra. Te robó estatura. ¿Estás entendiendo? Te robó esto, te robó lo otro. Está un día en un trabajo, a todo mundo le dice: Dios me dio este trabajo, Dios me bendijo con este trabajo, y a la semana lo ves que está en otro. ¿Era bendición o no era bendición de Dios? Llegó a la iglesia, de repente voy a hablar con el pastor, con la pastora. Ay, es que es una bendición estar con usted, pastor, pastora. Qué tremenda palabra. Y de repente, ¿era bendición o no era bendición? Por fin, ¿qué fue? Discierna, iglesia. Discierna, que ahí está hablando la inmadurez. ¿Está acá conmigo? Discierna. Dígale al lado: es tiempo de madurar. Alabanza, alabanza, por favor. Ay, qué rápido lo hice. Me sorprendí. Qué madurez. ¿Está acá conmigo? Y voy a terminar con estos últimos puntos. Una de las características del hijo nepio, o de lo que decía Hebreos en el versículo 13 del capítulo 6, dice que él no podía usar la palabra. ¿No podía usar qué? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que a veces no pueden decir algo? Porque si lo digo mal. O porque si lo digo, termino lastimando. ¿Alguien habla y lo que habla lastima? ¿Alguien habla y lo que habla no se logra dar a explicar? Una de las cosas por las cuales las personas nos ofendemos es porque hemos encontrado personas que no saben hablar.
y a veces nos ofendemos fácilmente. Hay una característica dual en este tipo de personas, en este tipo de hijos, que hablan lo incorrecto, que hablan lo impropio, pero que además se ofenden fácilmente. Porque hay algo muy importante, hay una palabra clave, se llama susceptibilidad a todas las cosas. El bebé es susceptible a todo. Llora porque tiene hambre. Llora porque está mojado el pañal. Hace berrinche para anunciar que algo le está pasando. Cuando tiene fiebre, qué difícil es estar con el nene. Está molesto, está inquieto, está irritable. Ay, hazte para allá porque, no sé qué traes, qué energía que traes. Eso de que los argentinos todos son energías. Prende el saumerio por la energía esa fea. El latiguito rojo para la energía que se vaya. Todos son energías acá. ¿Sí o no? No me digan que no, porque ¿sabes por qué? Porque son susceptibles a todo. Quieren lidiar con las cosas de una manera incorrecta, sin entender que son susceptibles a todo. Uno de los primeros niveles de la madurez con los que tenemos que lidiar es dejar de ser susceptibles a todo. Susceptibles. Mira cómo me lo estás diciendo. Quiero que cambies. Vamos a arreglarnos en esto hasta que tú cambies la manera en la que tú me lo dices. No, el cambio está en uno, aunque el otro no cambie. Porque eso demuestra que soy susceptible. Eso está demostrando que somos susceptibles. Susceptibles. Y una forma en la que hoy Dios te va a sanar es de romper con esa susceptibilidad. Es que de acuerdo a cómo me lo digan, entonces veo que sí me aman o no. Es que, ¿viste? No me llamó, no me lo dijo, no me incluyó, no me tomó en cuenta. ¿Cuántas veces pasa eso? A veces en una relación de pareja, en un noviazgo, en un matrimonio, que el esposo no toma en cuenta a veces la esposa en una decisión. Y queremos corregir eso a rajatabla. Y ¿sabes qué? Es imposible. Porque a veces las decisiones se tienen que tomar en el momento. Por eso es importante conocerse. Porque de lo contrario, lo único que vamos a dejar en claro en nuestra relación de pareja es que somos susceptibles. Porque nos ofendemos cuando no somos tomados en cuenta. Cuando estás en la relación de pareja o en un área y de repente tienes que hablar de dinero. Oh, qué difícil que es, porque de repente... para. ¿Otra vez vas a pedir plata? Ya te di. ¿Qué hiciste con el dinero que te di el otro día? Y el papá se pone susceptible. Yo tuve una bronca con mi papá muy fuerte. Nunca tuve peleas con mi papá, pero una ocasión fue una pelea terrible por el tema del dinero. Nunca le pedía porque yo sabía que estábamos justos, pero esa ocasión tenía que entregar un trabajo de la escuela y tuve que armarme de valor y decirle: papá, necesito plata, nunca te pido. Y mi papá reaccionó, susceptible. Yo joven también, de unos 16, 17 años, y me puse susceptible y empezamos a discutir, hasta que agarró mi mochila y la aventó fuera, así, ¡fum!, de la casa. Te vas. Me tuve que ir. Me di cuenta que cuando dos inmaduros se encuentran, es fácil ofenderse. Es fácil ofenderse.
iglesia necesitamos crecer. Necesitamos aprender a hablar. Necesitamos aprender a guiar. Y necesitamos guiar a otros. Y la única forma de hacerlo es que rompamos con la inmadurez. Porque no podemos seguir siendo susceptibles a todo. Y cortar con el crecimiento. Cortar con la inversión que un líder, un mentor, un anciano, los pastores venimos haciendo. Cierra sus ojos. Debemos de dejar de ser personas susceptibles, a las cuales no se les puede hablar, a las cuales no les podemos dirigir y hablarles la condición. Yo sé que tal vez un padre o una madre te lastimaron, que de repente llegas a la iglesia y no quieres encontrarte con eso. Tal vez otro líder en otra iglesia te lastimó, te hirió. Tal vez otros pastores, otra iglesia, otro ministerio. No estoy diciendo que la madurez sea derecho a maltratar, libertad a dañar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que es necesario que todos crezcamos juntos. Porque la madurez de los que van más avanzados también dependerá de la madurez de los pequeños. Porque cuando el pequeño logra madurar, el grande también podrá ver sus errores y podrá corregirlos. Ese es el diseño de la iglesia. Ese es el diseño para crecer. Es el diseño de una familia. Un día Jesús se paró y le dijo a todos sus discípulos, les habló con gran firmeza, como lo haría un padre de familia, una madre de familia soltera, que tiene que hablar y dirigir y guiar a su manada. Habló fuerte Jesús como quien dirige a su manada. Hay veces que es necesario que el pastor hable fuerte porque tiene la vara y tiene el callado. A veces el padre de familia, la mamá, el anciano, la anciana, el mentor, la mentora tendrán que hablar fuerte. El unánime, el líder, la líder, tendrán que hablar fuerte. No es el permiso para pecar, no es el permiso para dañar la madurez. La madurez es la habilidad para no ofendernos fácilmente. La madurez es la habilidad para no ser susceptibles. Porque cuando acumulamos la susceptibilidad nos volvemos exagerados. El espíritu de exageración aparece. Y entonces el enemigo gana, no gana nadie. Porque a veces nos podemos quedar solos en el trámite. Nos podemos quedar aislados. Nos podemos quedar resentidos. Nos podemos quedar confundidos. Nos podemos quedar destrozados, deprimidos, abandonados. Pero Dios no abandona a nadie y nosotros tampoco. Nosotros estamos para guiar a quien se quiera dejar guiar. Estamos para corregir a quien se quiera dejar corregir. Estamos para aconsejar para quien quiera amar y abrazar el consejo. Estamos para vendar al quebrantado. Estamos para levantar al caído. Estamos para hacer madurar, no para tolerar la inmadurez una y otra vez. Es tiempo de romper con la susceptibilidad. Jesús se paró delante de su manada y le empezó a hablar a sus discípulos. Les dijo: yo soy el pan que viene del cielo. Yo soy el que vine a hacer esto. Yo soy el que vine a hacer lo otro. Yo soy el pan de vida. Y dice la palabra de Dios que en ese momento muchos discípulos le dejaron de seguir. Ancianos, mentores, yo los insto que sean
maduros, que cuando hablen firmemente, muchos podrán dejarnos de seguir, solo por decir una verdad, solo por corregir, por amar corrigiendo. La palabra de Dios dice que muchos dejaron de seguir a Jesús en ese instante. Y entonces Jesús le preguntó a uno de los que le seguían, llamado Pedro. Y Pedro respondió y dijo: sí, tú eres el pan de vida. Tú eres el pan de vida. Tú eres el quien va a darnos esa madurez. Tú eres quien nos va a guiar. Tú eres quien nos va a dar el crecimiento. Tú eres quien va a traer la transformación. Una persona madura no solamente está en busca de panes y peces, está en busca del pescador. Y está en busca de que ese hombre los haga pescadores de hombres. Ser un pescador de hombres necesita uno de madurez. Uno está expuesto. Uno queda expuesto. Uno queda expuesto a la inmadurez, como el padre de familia, la mamá. Porque no es fácil cuando el hijo te critica. Cuando el hijo te critica a ti, papá, mamá. Cuando te dice: tú me enseñaste esto y ahora tú lo haces. Y no puede comprender por qué está tu juicio juzgando de esa manera. Es terrible tener hijos que te critiquen, que te señalen, solo por tus actos. Este año Dios nos habló para corregir, para enmendar, para traer la madurez. Porque este avivamiento consiste en madurez, consiste en hijos maduros que van a aparecer en la tierra. Y si tú estás escuchando ahorita en este mensaje, debes de sentirte el hombre o la mujer más privilegiada del planeta. Más privilegiado, especial tesoro de Dios. Especial tesoro de Dios. Especial. No importa si es tu primera, tu segunda vez, tu primera experiencia con la iglesia, siéntete especial. Porque hoy Dios quiere traer esa profundidad de vida a tu corazón. Y por eso termino con esta última característica y cierra tus ojos. El niño, mientras que es de 0 a 2 años, es engañado fácilmente. Muchas veces se le enseña a comer a base de engaño. Por eso es que el padre juega al avioncito con el bebé para que coma. Ese jugar termina siendo una sutileza para engañarlo, para que abra la boca y coma. Para transicionarlo del pecho al alimento. ¿Sabes algo? Somos fácilmente engañados cuando somos niños. Y el Señor dice: es tiempo de madurar y no caer en engaños. Que de repente se te aloca algo se mueve, algo de repente sucede, se agita en tu casa. No caigas en el engaño, no seas fácilmente engañado. No seas fácilmente engañado. No seas fácilmente engañada. Deja de caer en el engaño, en la trampa del enemigo. Deja de caer en la trampa que pone el lobo, que viene con sutileza para ti, mujer. Deja de caer en la trampa
en el engaño de que sola no vas a poder. Deja de caer en la trampa de que tú no te podrás levantar. Deja de caer en la trampa, en el engaño de que tu red no podrá crecer. Dios se mueve en la restitución. Dios restituye lo que hemos perdido. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de restitución. Que no te engañes si has perdido algo. No importa, no vengas con la cabeza agachada. Levántate. Madura. No caigas en el engaño. No caigas en la mentira. Un día me preguntaron, pastor, ¿cómo le haces para seguir? Porque no caigo en el engaño. Porque aprendí a madurar. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por cada hombre y por cada mujer, Señor, que está aquí, Señor. Empieza a experimentar crecimiento. Empieza a experimentar madurez. Empieza a experimentar abundancia, prosperidad. Porque madurar es prosperidad. Porque madurar es abundancia. Es abundancia de espíritu. Es abundancia. El Espíritu de Dios se mueve. Incrementa su flujo de movimiento donde hay madurez. El Espíritu se mueve con mayor virtuosidad donde hay madurez. Padre, en el nombre de Jesús, envía a tu Espíritu, Señor. Tu Santo Espíritu sobre cada hombre y mujer en esta casa, sobre cada joven, niño, adulto, anciano. Envía tu Espíritu, Señor. Envía tu Espíritu a que se derrame, a que nos llene. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos de ti. Haznos hijos maduros, que podamos comprender el alimento sólido de la palabra de Dios. Que usemos la palabra para sostenernos. Hoy se rompe, Señor, toda la falta de crecimiento y de resistencia, de fortaleza espiritual. Hay una iglesia que se fortalece espiritualmente. Hay una iglesia que se fortalece en sus emociones. Hay una iglesia que se fortalece en su mente. Eso es parte de la transformación. Fortalecerse, fortalecerse. Así como el cuerpo necesita hierro, vitaminas, minerales para fortalecerse. Asimismo, en esta hora, tu palabra nos fortalece. Dígalo conmigo, Señor. Esta es mi temporada para fortalecerme. Voy a resistir. Voy a fortalecerme en mi alma, en mis emociones, en mis pensamientos, en mi voluntad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En esta hora, Padre, ahora nos fortalecemos. Grítelo conmigo ahora. Soy fuerte porque estoy madurando. Amén y amén. Póngase de pie, iglesia, levante sus manos.
a adorarle. Vamos a decirle: en tus brazos encuentro refugio.